desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador desde Vergara 33 para el mundo. Tenemos un ciclista también que anda recorriendo el mundo y que va a estar aquí en Radio Libertador porque vamos a conversar con él, que terminó la vuelta ciclista allí, bueno, la vuelta ciclista, nosotros, la vuelta de España, y que bueno, va a estar con nosotros también. Eso es porque ahora todo el mundo, el otro día vi el diario País, decía de Vergara para el mundo, España, no sé, bueno, sí. Vergara tiene grandes cosas, por ejemplo la radio, ¿no? A José Carlos también tiene, bueno, cantidad de gente, ¿no? Juan Carlos Nis, por decir algunos, grandes comunicadores, hace muchos años trabajan aquí en Radio El Libertador, en sus distintas opciones que ha tenido Radio El Libertador, siempre presente en Radio El Libertador. Y bueno, hace un par de años siempre presente también María García Marichal con su columna de literatura. ¿Cómo estás, María? Muy bien, muy contenta de estar aquí, un saludo grande a la audiencia y por supuesto a toda la gente de Vergara y de Vergara para el mundo. Por supuesto. Las vías de comunicación 091 99 1210 es nuestro WhatsApp y Telegram, más 598 si estás fuera del país, 091 99 1210 o si no a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como la gente que se ha comunicado con nosotros. Ya hemos contestado algunos mensajes y bueno, algunos invitados que vamos a tener van a surgir también por los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Así que el saludo para todos los que nos están viendo acá y fuera del país, ¿tá? Porque si estás fuera del país, vemos la manera tecnológica de tenerte presente. Si querés presentar tu libro, querés conversar algo sobre literatura, algún autor de tu país que quieras destacar, que no lo tenemos, bueno, comunicate con nosotros y vamos a tenerte aquí en la columna de literatura. ¿Qué vamos a tener hoy, María? Hoy vamos a incursionar de nuevo en los libros raros. ¿Te acordás de los libros raros? Por supuesto. ¿Te acordás la característica que tiene que tener un libro para ser raro, verdad? Muy poquitos, sí. Que haya muy poquitos, que se coticen mucho y que mucha gente lo esté buscando. También. O sea, mucha demanda, poca oferta. Estamos hablando como de la economía. Igual. Sí. Podríamos traer a Milei para conversar un poquito. Por favor. Yo paso si tú querés, no hay ningún inconveniente, ¿no? Es un político que gran parte del pueblo argentino apoya. Pero yo no. Vos sabés que voy a entrar por otro lado. Voy a entrar por los libros raros que son algunos nuevos y otros viejos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Muy bien. Entonces vamos de nuevo a aquella investigación que hicimos sobre libros raros. Y vamos a empezar, Carlos, con el Codex Serafinianus. Codex Serafinianus. Codex es código, ¿verdad? Nosotros en español lo catalogamos como código. Estamos hablando de lo que es, desde el punto de vista literal, un libro manuscrito. Por lo general es un libro manuscrito, el Codex. El Codex Serafinianus es un libro nuevo, fue escrito entre 1976 y 1978. Y además de escrito, fue ilustrado por un arquitecto y diseñador, Luigi Serafini, de ahí lo de en latín Codex Serafinianus. Constituye la historia surrealista de un mundo imaginario. Incluye mapas imposibles, analiza mecanismos orgánicos, la flora, la fauna. Pero sobre todo, dice el autor, es una experiencia estética sin ningún significado oculto. Fíjate vos lo que hizo. Qué interesante. A mí me hizo acordar mucho a Picasso, a Pablo Picasso. Lo que hizo este señor, este arquitecto y diseñador, Luigi Serafini, fue imaginar un libro al que un niño que no sabe leer se enfrenta, digamos, como que abre un libro que él no sabe leer y cuyas imágenes no puede interpretar.
Entonces jugó con eso. Ahí juega la imaginación, entonces. Claro, por supuesto. Además, vos imagínate, estamos hablando de un arquitecto, es decir, de ahí la posibilidad de diagramar mapas, por ejemplo, esquemas, de imaginar seres, de imaginar cómo esos seres tendrían sus mecanismos orgánicos, además de un mundo abiótico, imposibles creaciones cartográficas, todo eso de una manera lúdica, jugando. Lo que quiso hacer Luigi Serafini fue jugar, imaginarse qué hacer. Y yo me acordaba lo que decía Pablo Picasso, que le costó décadas aprender a pintar como un adulto, pero le costó mucho más aprender a pintar como un niño. Él decía que aprender a pintar como un adulto le llevó, además de su don lógico, el tiempo de conocer las corrientes, pero pintar como un niño, que era lo que él quería hacer, le llevó hasta el final de sus días. Entonces, es un poco lo que trató de hacer con esto Serafini. A mí me gustó mucho cuando descubrí este libro. Vi algunas imágenes que están interesantísimas, seres que son absolutamente imposibles de imaginar para alguien que no tenga su vivaz forma de crear mundos. ¿Hay algún registro? Está el libro. Sí, está el libro. Lo que sucede es que es un libro experimental. No es un libro que tú puedas adquirir en una biblioteca comúnmente, por ejemplo. Pero sí se puede, dentro de algunas plataformas, ingresar a él. Mira. El código o Codex Serafinianus. Muy bien. A mí me gustó la idea. Sí, muy interesante. Claro, muy interesante. claro. Especialmente eso de las cosas, bueno, desata mucho la imaginación de que lo lee, ¿no? Viste que además el niño, porque si vos querés pensar como un niño, tenés que despojarte de una enorme cantidad de cosas del bagaje cultural. Bueno, ya de hecho, leer un libro ya te trae eso, ¿no? Porque la figura que vos te haces de las imágenes, de los personajes, de los paisajes, es tuya. Es muy personal. Claro. Creo que hay muy pocos libros que realmente todos podemos ver lo mismo. Sí, ¿no? sí. Hay aquellos que pueden describir muy bien. La descripción tiene muchísimo que ver. Esa descripción que es meticulosa, pero que no es cargosa. Claro. Esa descripción que es... bueno, hay autores que describen muy, muy bien, ¿no? Excelentes dentro de lo que es la descripción. Hay brillante. Bueno, Roald Dahl, por ejemplo, se me ocurre uno, entre otros, Humberto Eco, que al final entre sus descripciones llega a ser demasiado académico muchas veces. El nombre de la rosa, que es un libro extensísimo y en el que hay unas descripciones que vos estás viendo, por ejemplo, el cuadro de la capilla. Pero me gustó esto como el despojarse de todo el bagaje cultural, de toda tu educación, de todo aquello que tú traes, claro, y despojarte para ser como un niño e imaginarte y escribir algo que te sorprendería. Me gustó la idea. Muy interesante. Nuevito. 40 y poquitos años. Pero ahora nos vamos a la antigüedad y aquí hay una historia estupenda. El palimpsesto de Arquímedes. ¿Te acordás de Arquímedes? Sí, por supuesto. Sí. Eureka. Siempre vamos a Lelutier. Sí, siempre vamos a Lelutier, pero no. Siempre vamos a Arquímedes, Lelutier y la gallinita Diego. dijo Eureka. Sí. Pero hablamos del sabio, del investigador, del conocedor, un gran investigador de la antigüedad, Arquímedes. ¿Te acordás lo que es un palimpsesto, no? No lo capto. Cuando dimos historia del libro, de esto creo que fue hace como 2 temporadas. No, más. Capaz que más. Cuando dimos la historia del libro, hablamos de que las primeras formas de escribir del humano fue el registro en aquello que fuera imperecedero, como la piedra, por ejemplo, como las paredes de un templo. Ahí va. Pero después se empezó a querer escribir, cuando empiezan realmente los primeros sistemas de escritura, quiere escribir y trasladar lo que escribe. Lo que es sagrado, por ejemplo, queda en un templo, queda en una pared, pero hay cosas como registros de producción, como guerras, historia, poemas, ¿no? Mitos. Entonces comienza a escribir, los chinos comienzan a escribir en seda, después en bambú estirado, posteriormente inventan el papel. Pero, por ejemplo, en el caso de los egipcios usaron el papiro, que era fácilmente resquebrajable, y después en la antigua Grecia aparece el pergamino. El pergamino es un cuero de res.
de ciervo, de vaca, de cordero. Y se escribe, después de secado, de tratado y todo lo demás, se escribe sobre él. Pero cuando se raspa para borrarlo y se escribe encima otra cosa, se llama palimpsesto. Y eso es un palimpsesto. Y este es el palimpsesto de Arquímedes. Mirá la historia. Borrón y cuenta nueva en el cuero. Claro. Pero hoy en día la tecnología puede ir hasta el borrón. Sí. Y así, mirá vos. Sí, pasa con la pintura también, ¿no? Por supuesto, puede... las pinturas, claro. Cuánto se ha descubierto en los lienzos y en las telas de pinturas antiguas, ¿no? Por ejemplo, incluso maestros que corrigieron y pintaron otra cosa. El palimpsesto de Arquímedes se trata de una obra de Arquímedes, justamente, que fue recopilada por un escriba anónimo en el siglo X de nuestra era. En el siglo XIII, un monje de Jerusalén consideró que el manuscrito no era adecuado. Entonces, ¿qué hizo? Lo transformó en un palimpsesto. Raspó el pergamino y el palimpsesto significa justamente eso, borrado nuevamente. El pergamino raspado fue escrito primero por Arquímedes y luego vuelto a escribir por este monje. En lugar de usar el material completo, la hoja completa, la dobló en dos. Entonces, cada hoja, ¿no?, de pergamino estaba doblada en dos y en cada mitad escribía elementos litúrgicos, oraciones, etc., sobre el pergamino raspado. Entonces, claro, el texto original de Arquímedes quedó no solamente borrado y raspado, sino dividido, digamos, como plegado. Sí, como plegado. Habría que abrirlo para poder, volver a ver qué había allí. Entre 1998 y 2008, la ciencia, buscando ver qué había escrito Arquímedes en este manuscrito, utilizó rayos X, rayos ultravioleta, luz infrarroja, y se pudo rescatar la totalidad del texto de Arquímedes. Increíble, ¿eh? No, increíble. Yo digo, lo que hemos logrado en estas últimas décadas con la tecnología puesta al servicio del conocimiento del humano, por supuesto, es impresionante. Se descubrió que Arquímedes trabajaba con cálculos como la matemática combinatoria, que es extremadamente complejo. Totalmente. Muy complejo. Y aproximaciones. Fíjate que estamos hablando de la antigüedad. Muy avanzado para su época. Pero además se encuentra la única versión sobre los tratados, sobre el tratado de los cuerpos flotantes. Se llama Sobre los cuerpos flotantes. Claro. Que es cuando, según el mito, él se metió en la bañera, observó que lo que excedía a su cuerpo, lo que se desplazaba, era el volumen de su cuerpo, ¿no? Y según el mito también salió corriendo desnudo por la calle gritando Eureka, Eureka. Cosa que es muy posible que no haya pasado. Sí. Pero queda lindo para la historia. Es hermoso, para la historia es hermoso. Entonces, la única versión del tratado sobre los cuerpos flotantes. Y además un comentario sobre la obra de Aristóteles, hecha por Arquímedes. Y la única copia que sobrevivió de su teoría de los cuerpos mecánicos, que también era de gran avance para su época, para la antigüedad, cuando él escribió. Vos date cuenta el reconocimiento que se puede hacer de este gran investigador, de este científico, porque era un científico, estaba permanentemente investigando, de la antigüedad, gracias a la tecnología que pudo ingresar en lo que estaba detrás del texto escrito nuevamente, o sea, de lo que estaba raspado. Sí. ¡Qué trabajo! Sí. Bueno, en esa época, ¿no?, que la censura era normal, ¿no?, en muchas obras, ¿no? Claro. Bueno, y no solamente la censura en esa obra que hablabas, en la Iglesia católica en la antigüedad, y estaría bueno a veces ver lo que está en las bibliotecas del Vaticano, ¿no? Los documentos que hay ahí que son impresionantes. A mí me encantaría. ¿Quién pudiera hacer algo, digamos, algo incorpóreo para poder meterse allí? Todas esas cosas que están además totalmente ocultas para los ojos comunes, digamos. Incluso hay libros que están, digamos, imposibles de ser leídos o de ser tocados. Sí, ¿cuántas cosas se ha perdido, no? Sí, mucho, se ha perdido mucho. Yo estaba viendo también sobre la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Sí. Todo lo que se perdió en esa biblioteca. Todo lo que se perdió. Pensar que de Hipatia, la primera matemática y poeta de la que se tiene reconocimiento, o sea, que se conoció sobre su obra,
poetas hubo muchas, pero sí. matemática. Y astrónoma. Y además astrónoma, no quedó nada. Lo que hay son referencias a su obra. Entonces, y así tantos otros, ¿no? Obras, por ejemplo, de sabios como Aristóteles, que nunca más se pudieron recuperar. Porque además el fuego tiene eso, ¿no? El fuego destruye definitivamente. Sí, el fuego sí. El fuego sí. Vamos a otro libro. El Grimorio del Papa Honorio. Parece un versito. El Grimorio del Papa Honorio. El Grimorio son tratados de magia, ¿verdad? Sí. Libros sobre magia. Se llama también el libro de los conjuros de Honorio. Contiene algo así como fórmulas de oraciones cristianas invertidas para invocar a los demonios. Los que sienten gusto por el ocultismo lo consideran una obra maestra de la magia negra. ¿Cuántas veces hemos escuchado que si escuchas una canción al revés, estás convocando eso te iba a decir Satanás? yo. Eso te iba a decir yo. Desde Eso es más viejo que el agujero del mate. Desde Yuya a la ketchup. Por supuesto. Y tantas otras cosas que... Bueno, eso en el imaginario, ¿no? Esto el imaginario colectivo. Claro, el imaginario colectivo. Me acuerdo una época que se hablaba de que Michael Jackson caminaba para atrás porque estaba invocando al diablo. Pues, sí, ese tipo de cosas que justamente que nacen de esto, de estas fórmulas. Sí. Tú sabes que esto que está acá justamente, que yo estuve investigando, no pude investigar mucho más, pero está interesantísimo, plantea justamente que al orar al revés se invoca a Satanás. Sí. Entonces, se atribuye la teoría al Papa Honorio III, pero los investigadores católicos, claro, niegan esto. Sí. Los católicos lo niegan, porque claro, es atribuir a un papa el hecho de que quería invocar al diablo. Pero tenemos que reconocer como humanos que somos, que todas las instituciones, e incluyendo la Iglesia Católica y todas las iglesias, sean las que fueren, están formadas por humanos. Obviamente. Y que van a tener las luces y las sombras de todo humano. Entonces, ¿por qué se considera que el Grimorio del Papa Honorio fue realmente escrito por él? Porque está perfectamente escrito en latín por una persona sumamente preparada, un estudioso y un sabio, y porque además los aspectos litúrgicos no tienen un solo error. Si no fue el Papa Honorio, fue su secretario. Pero de alguna forma hay acá una realidad. ¿Querés que te lea un extracto del Grimorio? Bueno, dale, lémese. Yo os conjuro, espíritus todos, tantos cuantos vosotros fuerais, ausentes y presentes, para que aceptéis y acojáis favorablemente este Grimorio, y cuanto en él se contiene, a fin de que cuantas veces lo lea con intención de evocaros, os presentéis sin demora, bajo hermosa apariencia humana, y sin poner reparos ni exigencia alguna. No era... Leíste eso y me sonó el teléfono, sabés que alguien vino. Ay, no me asustes. Ahora sí estoy asustada. Imaginario mágico. Impresionante. Pero además, Carlos, vos date cuenta que no los quería de cualquier forma. No, por supuesto. Bajo hermosa apariencia humana, y que todas las exigencias que tengan, bueno, se les cumpla, que sean obedientes. No era cualquier conjuro, ¿no? No, por supuesto. Bueno, está muy, muy interesante. Hay muchos libros con este título, debido a que, claro, imagínate cuántas falsificaciones de este libro raro puede haber. Para aquellos que aman la magia negra, para quienes, según ellos, cultivaban la brujería. Entonces apareció una cantidad de falsificadores. Que, bueno, Grimorio del Papa Honorio, ¿lo querés? Bueno, lo tengo acá. Es que entra ese imaginario, por ejemplo, de gente que rompe la Biblia. Dios se va a ofender porque rompen la Biblia. A ver, puede romper toda la Biblia que quiera, Dios sigue siendo Dios. Claro, y un libro es un libro. Por supuesto, y aparte, me acuerdo ahora, no tiene nada que ver con la literatura, pero por un ejemplo, Tommy Araya, el vocalista de Slayer, una banda de metal que supuestamente es satánica, por su simbología, por sus canciones, por todo, pero sin embargo el cantante va todos los domingos a misa. Claro, bueno, una cosa que pasó, por ejemplo, con Madonna, cuando Madonna estuvo casada, que tuvo sus hijos, Madonna, que es anticlerical, pero es anticlerical en su obra, en su apariencia, en
en su relato, porque ella bautizó sus hijos en la Iglesia Católica, porque su esposo era católico, su ex esposo, ¿no? Entonces su niña se llama Lourdes incluso. Es decir, hay toda una serie de cosas que en el imaginario colectivo plantean, bueno, fulano si está dentro de... No, hay un relato que es un experimento estético, es un experimento de relato hacia el otro, es una forma de atracción de oyentes, de videntes, de visión, digamos, de televidentes. Son experimentos de un tipo que muchas veces no tiene nada que ver con ese mensaje. Totalmente. Entonces, aquí hay, ¿viste? Me acuerdo también de la paradoja de esta cantante exquisita, esta cantante irlandesa que falleció hace poquito. Sinéad O'Connor. Es Sinéad O'Connor, exactamente. Que ella, por ejemplo, rompe en determinado momento una foto del Papa Juan Pablo II, porque lógicamente estaba absolutamente enojada por todas las cuestiones que tenía que ver con los abusos, etcétera, etcétera. Y luego se convierte al Islam. Estamos hablando de una religión que, más allá de que, por supuesto que la mayor parte de los islámicos... No estamos hablando de las personas, estamos hablando de la parte, digamos, doctrinal. Exacto, y la doctrina más dura del Islam es terrible. Sí, con los niños y con las mujeres. Y con las mujeres. Entonces, como que esos relatos a veces también tienen mucho que ver con la propaganda que se hace, ¿no? El artista. Bueno, Irlanda también, que es una sociedad que muy conflictiva entre los católicos y los protestantes. Eso tendríamos que verlo algún día con alguno de los autores irlandeses. El código de Copiale. No te estoy diciendo que le copies el código. Se llama el código de Copiale. ¿Sí? Es un manuscrito de 105 páginas y 75.000 caracteres escritos a mano. Es decir, estamos hablando de un manuscrito, por supuesto. Se encontró a fines de los 80 en la Academia Alemana de Ciencias de Berlín y está datado entre 1760 y 1780, siglo XVIII. Tiene una clave que se descubrió mediante un software informático. Volvemos otra vez a cómo la tecnología descubre, ¿no? Se sustituyen las letras y los símbolos por caracteres griegos y los espacios por caracteres latinos. Con ese código podés leer el código de Copiale. Es un manual de rituales de una sociedad secreta llamada la altamente iluminada sociedad oculista, no ocultista, oculista, que fue relacionada con una logia francmasónica. Un día tenemos que hablar de la masonería y de cómo surgió, porque la masonería surgió con aquellos que eran los primeros arquitectos, que eran los constructores de las iglesias de la época, digamos ya de la Edad Media, ¿no? Cuando aparecen los distintos grupos de constructores que eran los arquitectos también. Pero además después aparecen con los panaderos. Es decir, trataban de buscar una forma de mantenerse en un grupo que conociera la forma de construir, la forma de amasar, la forma de hacer lentes. Bueno, y esta era, fíjate, la altamente iluminada sociedad oculista. Tenía un ritual de iniciación muy especial. Se le pedía al candidato que leyera una hoja en blanco que se encontraba en una mesa donde había velas, lentes, catalejos, microscopios. Tenía que usar todo ese tipo de elementos para tratar de leer una hoja que estaba en blanco. Después de usar sin éxito todos los instrumentos, se le lavaban los ojos con un paño, se le quitaba un pelo de la ceja con una pincita de ceja, el iniciado se cubría un ojo con una mano y realizaba el juramento. Un examen de oculista, digamos. ¿No te tapas así el ojo? Si vos lo lees así, es muy gracioso. Pero cuánta importancia le daban estos grupos a lo que eran los rituales. El ritual de iniciación, el ritual de ascenso dentro de una categoría. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Los Pilares de la Tierra, un libro que vamos a tener que en algún momento hincarle el diente, que está muy interesante, que tiene que ver mucho además con la Edad Media, hay una historia del inicio de una logia de constructores, eran las primeras iglesias góticas que se estaban construyendo en ese momento, y que busca la forma de mantener, ¿no?, el secreto del conocimiento. Siempre, como le decía a mis alumnos, el conocimiento es poder.
Y estas logias surgen justamente para mantener el conocimiento en forma secreta en una época muy especial. Hoy en día la mayor parte de los conocimientos están a la adquisición a mano y podemos adquirirlo todos. Así que imagínate, después de quitarle una cejita, se cubría un ojo y realizaba el juramento y entraba en la real, altamente iluminada sociedad oculista. Interesante. Interesante. Y acá tenemos uno que es bastante tétrico. Masticatione mortuorum in tumbus o tumulis. Significa la masticación de los muertos en sus tumbas. Y acá está, increíblemente, el inicio de la idea de cómo eliminar a un vampiro. Porque cómo surge este libro. Es una obra escrita por el pastor luterano Michael Ramft. Michael Ramft, que era del oeste europeo, tenía era de origen galés, si no me equivoco, o irlandés, pero se había manejado en su prédica por toda el área del oeste, noroeste europeo, ¿no? La escribió entre 1725 y 1728, en ese periodo de tiempo. Significa la masticación de los muertos en sus tumbas. Este pastor era un estudioso en la época de la Ilustración, era un hombre muy preparado, se había leído todo. E intentaba explicar científicamente el vampirismo. El vampirismo es una patología, y es una condición patológica más que una patología. Muy rara, muy rara. No se sabe qué es lo que pasa. Aparentemente hay un problema en la composición química de la sangre de algunas personas que necesitan beber sangre, que no necesariamente sangre humana, por supuesto. Estamos hablando de sangre animal. Hoy en día incluso se hacen componentes para estas personas. Se les da algún tipo de medicación y hasta se les hacen transfusiones. No hay, según lo que he leído yo, hasta el día de ayer estuve investigando, no hay una explicación absolutamente certera para lo que es el vampirismo. Y se había dado un caso de vampirismo en Hungría. Fíjate dónde estamos hablando. Sí, el este de Europa, Hungría, Rumania, donde después surgen todas estas leyendas sobre vampiros. Entonces, lo que hace Ramft es indagar desde un punto de vista lo más científico posible ese caso de vampirismo en Hungría. Pero además lo que la gente hablaba y comentaba, que muchos muertos hacían ruido, que hacían ruido de masticación, que masticaban, que gruñían y que se comían todo alrededor de ellos, incluyendo a los otros muertos. Por eso Ramft decía que los cementerios no eran zonas de paz, ni zonas de calma ni de descanso eterno, que eran lugares a los que había que eliminar. Hoy en día, en muchos lugares y en muchos países del mundo, la cremación, incluyendo en el nuestro, está siendo una alternativa. Pero vos fíjate, al mismo tiempo que iba investigando, escribía sobre cómo los muertos devoraban a otros muertos, es decir, muy ilustrado él y muy preparado, pero igual tenía el relato de quienes lo rodeaban, porque formaba parte de esa sociedad. Cómo Satanás se paseaba por los cementerios. Se creía en Alemania que algunos muertos masticaban en las tumbas y devoraban lo que encontraban y hacían un ruido muy feo. Y de este libro salen las costumbres de enterrar a los muertos al revés. Por ejemplo, hacia abajo, o incluso, digamos, hacia abajo y con los pies hacia la cabecera de un ataúd. De ponerles piedras en la boca, que lo hemos visto en películas y en libros que tenían que ver sobre vampiros. Monedas en los ojos, pero yo esto ya no estoy tan de acuerdo, porque ya en la antigüedad se les ponían monedas en los ojos para que los párpados permanecieran cerrados. Se han encontrado, por ejemplo, dracmas en esqueletos, en tumbas y en esqueletos de gran antigüedad. Incluso en la sábana de Turín, que no se sabe realmente la edad que tiene, si es de la época de Jesús o es de la Edad Media, está todavía en estudio, hay la forma de monedas en los párpados. Eso era más para mantener los ojos cerrados que para otra cosa. Pero según parece para el vampiro también era bueno. Pero el mejor de los remedios era clavarle una estaca en el corazón. ¿Por qué? Porque lo clavabas al suelo y entonces no se escapaba. Fíjate de dónde salen después los mitos y las historias de estos relatos que posteriormente son recabados por un estudioso que a su vez
crea una mística del asunto. Bueno, y hasta ahí nuestros libros raros de hoy. Bueno, muy bien. Gracias por estos libros raros. La verdad que hay algunos muy interesantes. Y para lo susceptible, nos hacemos comentarios, no de un conocimiento profundo, sino de lo que vamos conversando. Tampoco lo tomen tan literal y se puede investigar mucho más, por supuesto. Sí. ¿no? No hay duda. O sea, no hay duda. porque a veces dicen, ay, no, eso no es tan así, no es tan así. Bueno, capaz que no es tan así. Y si hay que corregir, corregir, claro, y si hay que corregir, acá estamos abiertos a las correcciones. Yo traté de investigar bien, y generalmente lo que hago es hacer una buena investigación para nuestros oyentes que bien se lo merecen. Por supuesto. Pero puede haber otro tipo de... Mira, fíjate, yo por ejemplo estoy cuestionando el hecho de las monedas en los ojos. Claro. Y puede haber otras cosas, pero para eso están nuestros oyentes, porque esto es interactivo. Sí. Y nos enriquecemos mutuamente. Claro, por supuesto. Capaz que era la moneda para Caronte, no sé. Bueno, en la antigüedad sí, como no, por supuesto. Las monedas que llevaban, por ejemplo, los antiguos griegos, sí. era para pagarle al barquero. Por supuesto. Exactamente, incluso había que engañarlo también. Al barquero. Por supuesto, es verdad. Bueno, muy interesante. Bueno, nos reencontramos la próxima, así que bueno, si quieren mandar un mensaje lo pueden hacer al 091 99 12 10 más 598 por Telegram o por WhatsApp, o si no a través de nuestras redes sociales. Gracias, María, por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima. Un placer, hasta la próxima. Un saludo muy afectuoso a la audiencia.